Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todo el mundo. Por si acaso, a mí me gusta que me interrumpan, que me hagan preguntas, no me hago ningún lío, más bien es más agradable porque se vuelve un diálogo en vez de algo monótono. Entonces, con confianza me interrumpen. Bueno, voy a tratar de explicar muy rápidamente, porque tenemos poco tiempo, un poco lo que ha sido el proceso de negociaciones de cambio climático que empezó desde el año 92, que se trataba de empezar a hacer algo a nivel internacional sobre el tema de cambio climático, y pasando así muy rápidamente por el tiempo para ver hasta dónde hemos llegado ahora. Bueno, pasamos. Bueno, se empezó en el año 92 cuando hubo la famosa Cumbre de la Tierra en Río, en el 92. En este mismo momento se aprobaron dos convenciones internacionales sobre temas medioambientales. Una es la Convención sobre Biodiversidad, otra es la Convención sobre Desertificación y la tercera, la más conocida probablemente, es la Convención sobre Cambio Climático, la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, CMNUCC para quienes quieren las letritas difíciles. Bueno, importante en esta convención, que claro es un documento aquí más o menos gordito, pero muy importante en ese documento es que se definieron algunos principios como son la responsabilidad histórica y el tema de la precaución. La responsabilidad histórica se refiere aquí en el tema de cambio climático y en muchos temas otros temas ambientales. Realmente lo que es el problema fue causado en gran medida por los países desarrollados. Les muestro aquí, bueno, está un poquito borrosa en la pantalla, pero en todo caso, aquí podemos ver lo que son las emisiones históricas de todos los países, de los cuales lo que es lo celeste es lo cumulativo que emitieron todos los países desarrollados, y lo que está en rojo es lo cumulativo que emitieron en cuanto a gases de efecto invernadero todos los países en desarrollo. Si esto lo comparamos con lo que es la población mundial, podemos ver que la población mundial en sus 3/4 partes son personas de países en desarrollo, y la población de los países desarrollados es 1/4 parte. Entonces, por lógica podemos ver que las personas de los países desarrollados han emitido muchísimo más que las personas, y por ende los países en desarrollo. Si eso no hubiera sido así, si todos hubieran emitido a un ritmo como hubiera sido los países en desarrollo, en este preciso momento no hubiéramos estado hablando del cambio climático. Tal vez algunos científicos hubieran descubierto que el CO2 es importante para la temperatura de la Tierra y nada más. No hubiera habido el problema del cambio climático. Entonces, el problema del cambio climático en su gran medida se debe a los países desarrollados, quienes además tienen los recursos y los medios como para poder atender el problema. Y por eso que se habla mucho dentro de las negociaciones del tema de la responsabilidad histórica de esos países. Y se traduce en un principio que se llama la responsabilidad común pero diferenciada, lo cual quiere decir que todos los países tenemos alguna responsabilidad de hacer algo en el cambio climático, pero es diferenciado. Quiere decir, quienes tienen más responsabilidades tienen que hacer más. Los países desarrollados tienen más responsabilidad y más capacidad de poder hacer, por eso aquí es diferenciado. Bueno, el otro principio, como les mencioné aquí, es el principio de precaución. Pasa que en el año 92 había cierto grado, ya bastante grado de seguridad de que existía el cambio climático, pero todavía no era con una certeza total. Entonces se decía, bueno, aun si no estamos totalmente seguros si este problema se da o no se da, tenemos que actuar, porque no podemos esperar a saber que realmente es un problema tan grave que nos avasalla y después recién empezar a actuar. Eso es el principio de precaución. Tenemos que actuar aunque no estamos 100% seguros que si el problema se da. Además, lo que se hizo en la convención era una definición de quiénes son los países desarrollados, que tienen sus responsabilidades altas, y quiénes son los países en desarrollo. En la convención existe un anexo, el primer anexo, que tiene la lista de los países desarrollados. Por eso que se habla siempre de los países anexo 1. Y también hubo una definición del tema de que los países desarrollados tienen la obligación de financiar las actividades relacionadas con el cambio climático en los países en desarrollo. Si bien todos tenemos que tratar de actuar para disminuir los efectos del cambio climático, las acciones de los países en desarrollo tienen que ser en su gran medida financiadas por los países desarrollados. Por ese mismo tema, la responsabilidad histórica que les expliqué antes. Bueno, además, muy importante, en la Convención de Cambio Climático en el año 92 se definió una definición
que es el artículo 2 de la Convención. Y que tenía, bueno, es una sola frase, pero la disminuí un poquito para poderla entender y consiste básicamente de 5 puntos. 1. La estabilización de los gases de efecto invernadero. Objetivo base. ¿Cuánto se tiene que estabilizar? A un nivel que impide interferencias antropogénicas, es decir, interferencias del ser humano en lo que es el sistema climático. 3. Que esto tiene que hacerse en un plazo suficiente para que los ecosistemas se adapten. 4. Se debe asegurar la producción de alimentos, que esto no sea afectada. Y 5. Tiene que ser también en un marco que permite el desarrollo sostenible, que puede proseguir de forma sostenible. Esos son 5 componentes, que en realidad es una sola frase, pero son 5 componentes de lo que es la definición. Entonces veremos qué ha pasado hasta mientras. Ya han pasado 20, 21 años desde esta definición, desde la aprobación de lo que es la Convención. Y bueno, ¿qué ha pasado desde mientras? Podemos ver, el primer objetivo era la estabilización de los gases de efecto invernadero. ¿Cómo se mide esto? No sé si alguien sabe cómo se mide, cuál es la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Bueno, probablemente hayan escuchado, porque hay un movimiento muy famoso internacional que se llama 350.org, el movimiento 350. ¿Por qué es eso? Porque se mide la concentración de los gases que causan el cambio climático en la atmósfera, se mide en partículas por millón. No son porcentajes, no son promiles, son partículas por millón. Originalmente, antes de la era industrial, antes de que el humano realmente empezaba a influir en el clima, el nivel de estabilización era 270 partículas por millón, de CO2 y de algunos otros gases. Y después ha ido subiendo. Y muchos científicos han establecido que 350 sería como un límite máximo de que puede dar un marco estable de funcionamiento al sistema climático de la Tierra. Les voy a mostrar ahora lo que es la evolución de cuántos partículas por millón hay. Aquí podemos ver, a este lado está el índice desde 200 hasta 300, es lo que ha ido variando por los miles de años, ¿no? Ha ido subiendo, bajando, pero más o menos entre lo que son 200 y 300. Cuando realmente estaba muy bajo la concentración de CO2 en la Tierra, quiere decir que había muy poca capacidad de poder atrapar el calor en la Tierra, entonces habían las épocas de hielo. Y cuando subía algo, realmente se volvía algo más caliente. Entonces podemos ver, se variaba entre 300 y 200. Inclusive si vemos en términos de millones de los últimos 1000 años, más bien, podemos ver cómo desde más o menos 1750, inicio de la era industrial, existe una subida así. Si eso lo vemos en el cuadro de miles de años, de más tiempo, podemos ver cómo este crecimiento realmente es vertical. Y ya les he dicho, 350 es lo que han definido muchos científicos como el límite máximo, y justo noticia de la anterior semana, noticia mundial, que por primera vez cruzamos la línea de 400 partículas por millón. Esto sube y baja un poquito cada vez con las estaciones. Cuando en el norte hay más hojas de los árboles, absorben CO2 y baja un poquito. Ahora estamos en primavera en el norte, entonces va a bajar un poquitito, pero después va a volver a disparar hasta más arriba de 400. Entonces ya estamos con 50 partículas más de lo que es el límite establecido. Lamentablemente, dentro de las Naciones Unidas se tiene como objetivo la estabilización de los gases de efecto invernadero, pero no existe ninguna definición de cuánto debería ser. Es más, ni siquiera está en la agenda de negociación. Nadie dice en qué nivel se tiene que estabilizar. Y bueno, sí se ha establecido que se tiene que estabilizar en 2 grados, pero ¿cuánta estabilización de nivel de concentración se necesita para esto? Es algo que nadie ha decidido y explícitamente ha sido borrado de la agenda de negociaciones. Entonces, para mí el primer objetivo definitivamente no se ha cumplido, el primer objetivo definido hace 20 años atrás. Bueno, aquí es más o menos es el mismo cuadro, solamente que es desde el 2009 hasta lo que es hoy en día. Y bueno, estamos viendo ya en el cuadrito que es desde unos meses atrás llegábamos hasta 397 y bueno, ya hemos llegado hasta 400 la anterior semana.
El resultado es un incremento en la temperatura también bastante fuerte. Los cuadros que se hacen en este sentido se hacen en base a lo que es el promedio de 1960 a 1990. Así que aquí estamos en lo que es, aquí es. No, perdón, este cuadro es un cuadro de promedio de todo el siglo XX. Entonces, pero obviamente aquí, aunque sea dentro del siglo XX ya está más, y aquí dentro del siglo XX es menos. Y podemos ver que más o menos hay desde menos 2 puntos, menos 0.2 grados de temperatura, hasta más 1.4. Perdón, no, yo me estoy equivocando, recién he puesto este cuadro. Este es el cuadro que más bien son las temperaturas máximos. Entonces ahí el incremento es más, es decir, en La Paz aquí temperatura máximo hemos llegado alguna vez, digamos 29-30 grados, nuestro promedio, ese es el máximo, y podemos ver que el máximo ya ha aumentado hasta 1.4 grados por encima del promedio del siglo XX, pero el siglo XX en su promedio ya estaba más allá de lo que eran los tiempos anteriores. Más bien si vemos el mismo cuadro que es de promedios, ahí podemos ver que se tiene ahorita un aumento de la temperatura entre 0.8 y 1 grados, más o menos. Bueno, el siguiente punto del objetivo que teníamos era que tiene que ser a un nivel que impide interferencias antropogénicos peligrosas al sistema climático. Como les dije, antropogénicos, en otras palabras, es interferencias del hombre al sistema climático. Les quiero mostrar este siguiente cuadro que muestra muy claramente el impacto del cambio climático en lo que es el mismo clima mismo. Este cuadro muestra las líneas negras, desde aquí hasta donde empieza la línea roja, es lo que se ha medido la cantidad de hielo en el Ártico. ¿Ya? Entonces se nota que esto ha ido disminuyendo desde 1900 hasta 1950, ha disminuido muy ligeramente y después ha seguido bajando, y este cuadro fue publicado en lo que es el informe de cambio climático de 2007 del IPCC, y hacía su proyección, que era la línea negra, hasta 2100. Y bueno, la línea roja es lo que realmente se ha ido midiendo según satélite. Y bueno, queda muy claro, you are here, estás aquí, 2012, está como un 30% menos de lo que era lo predicho en el año 2007. Es decir, 5 años después de producir un pronóstico muy serio por parte de los científicos climáticos, estamos 30% menos de eso. ¿Esto por qué es tan importante y por qué lo menciono en este punto? Porque el aumento o la disminución del hielo ártico acelera a su vez el cambio climático, por 2 razones. Uno, porque existe mucho menos albedo. La superficie blanca refleja la luz y el calor hacia la atmósfera, y cuando ya no hay la superficie blanca, más bien se absorbe el calor. Esta es una de las razones por qué este tema aumenta y acelera el cambio climático. El otro tema es que por debajo de todas esas regiones cercanas al polo norte, hay atrapado por debajo del hielo grandes bolsones de metano, y el metano tiene una capacidad de calentar 60 veces más fuerte que el CO2. Entonces, cuando se escapa el metano, obviamente que esto a su vez está acelerando el cambio climático. Entonces, mi pregunta, el objetivo del año 92 de no acelerar o de no interferir como humanos en el sistema climático, este cuadro a mí me demuestra que lamentablemente 20 años después de firmar la Convención de Cambio Climático nunca fue cumplido este objetivo. El siguiente objetivo es que tiene que ser dentro de un plazo suficiente para que los ecosistemas se adapten. Sobre esto no he podido tener un cuadro tan claro, pero les puedo contar. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los ecosistemas? Más que nada son los sistemas que tienen una concentración de biodiversidad, etc. Existen muchas especies dentro de los ecosistemas que están empezando a migrar o hacia el norte o hacia montaña arriba. Algunas especies no tienen la capacidad de migrar, plantas no pueden migrar, otras especies que son muy lentas no pueden migrar o tratan de migrar hacia montaña arriba, pero después les falta aire, etc. Además, lo que pasa también es que algunas especies migran y otras no, y se rompe la interacción entre lo que son las especies dentro de un ecosistema. Entonces ya existen grandes daños climáticos en lo que son los ecosistemas. Y bueno, eso
sin que les puedo mostrar un cuadro porque no es tan fácil de graficarlo, pero lamentablemente tengo que decir que esta parte del objetivo tampoco nos está pudiendo cumplir. La cuarta parte del objetivo es la producción de alimentos. Probablemente muchos han escuchado el año pasado que hubo la gran sequía en Estados Unidos que destruyó gran parte de la cosecha de lo que es trigo, maíz y etc. Y eso fue el ejemplo más claro, porque el año anterior en Pakistán grandes inundaciones que causaron pérdida de cosechas de arroz, uno de los cultivos principales en el mundo. Y bueno, quienes trabajan con campesinos en el altiplano, en los valles, etc., saben que en cada uno de los lugares el cambio climático está afectando a lo que es la productividad de los sistemas agrícolas. A menor escala, a mayor escala, pero está afectando en todos y cada uno de los lugares. Entonces, eso nos está demostrando que no estamos pudiendo asegurar de que el cambio climático no es tan fuerte que no afecta la producción de alimentos. El último punto del objetivo es permitir que el desarrollo sostenible prosiga de manera sostenible, y habla mucho de sostenible, tan repetitivo, tautológico en el mismo objetivo. Y bueno, realmente han entendido de que tiene que proseguir el desarrollo económico, y más que el desarrollo sostenible, el desarrollo económico. Eso mismo se ha confirmado con lo que fue el año pasado, hubo la cumbre de Río más 20, Río 2012, donde se definió la economía verde, y uno de los principales objetivos de la economía es asegurar de que el crecimiento económico puede proseguir, aunque trataremos de tener un impacto menor en el medio ambiente. Esta parte no está funcionando tanto, la parte de proseguir con el desarrollo económico sí. Entonces, en mi visión, de los 5 componentes que tenía el objetivo de la convención, el acuerdo internacional de los países para tratar de hacer algo sobre el cambio climático, no se cumplieron sus objetivos, salvo decir que avanza el desarrollo económico, pero esta no es una parte del tema ambiental. Ya, después me dicen que tengo 5 minutos, entonces voy a tener que realmente volar. ¿Qué se trató de hacer en esto? Porque solamente les he mostrado lo que no ha funcionado, no es que no se ha hecho nada. Y lo más famoso que se ha hecho es el protocolo de Kioto, que fue firmado en el 97 y que tuvo un primer periodo, desde el 2008 hasta el 2012, donde los países desarrollados tenían una obligación de ir reduciendo 5% de sus emisiones en base a una referencia, un nivel de referencia que era 1990. Algunos países han cumplido, otros países han dicho directamente no nos interesa cumplir. Por ejemplo, Canadá directamente salió, Estados Unidos, uno de los más grandes emisores, nunca firmó. Japón dice, bueno, ese del terremoto nos afectó mucho y ahora ya no tenemos energía nuclear que no tiene muchas emisiones y tenemos que tener otra energía, entonces tampoco lo cumplimos, y así. Ahora justo se entró en un siguiente periodo, el segundo periodo, que es el 2013 hasta el 2020, pero que está bastante debilitado porque hay muchos menos países allá adentro. Después hubo un inicio de una nueva fase de negociaciones que corrió desde el año 2007 hasta finales del año pasado, y donde se dijo, bueno, cambio climático no es solamente dar objetivos a los países desarrollados de cuánto tienen que reducir sus emisiones, sino también es definir un objetivo común en cuanto a cuánto es realmente, cuáles son nuestros objetivos, dónde queremos llegar. Ahí, por ejemplo, se definió el tema de los 2 grados, sin nada más concreto de cómo vamos a llegar allá. Había la introducción del tema de adaptación, que es un tema muy importante para el cambio climático, que hasta esa fecha nunca se tomó en cuenta. El tema de mitigación también para Estados Unidos, que nunca firmó el protocolo de Kioto, también para los países en desarrollo que se comprometieron a hacer acciones, no a tener compromisos, pero sí a hacer acciones a favor del clima. Tema de bosques, mercados de carbono, también se introdujo un aspecto de financiamiento que tienen que dar los países desarrollados hacia los países en desarrollo, y un tema de tecnología, porque los países desarrollados tienen la obligación de poder transferir, y realmente transferir, no solamente vender, sino transferir tecnología de energía limpia y etcétera hacia los países en desarrollo. Esto fue cerrado, este capítulo de negociación, finales del año pasado, con resultados bastante a medias, con un compromiso de reducción, así se calcula, de todos los países desarrollados en conjunto de entre unos 15% de reducción, y de parte de los países en desarrollo que van a reducir algo sobre lo que sería su crecimiento normal de desarrollo de las emisiones, solamente van a hacer un poquito menos de crecimiento. Eso es lo que han comprometido los países en desarrollo. Y después
Hay una nueva plataforma de negociación que se abrió en el año 2011, que establece que dos cosas. Uno, se va a tratar de seguir negociando para mejorar estos compromisos hasta 2020, que es lo que se definió, los 15% que les mencioné, tratar de mejorar esto, y también, por el otro lado, llegar a un nuevo acuerdo, un nuevo tipo de protocolo, o como se vaya a llamar, que entraría en vigencia el año 2020. La negociación para poderlo aprobar sería hasta el año 2015. Lamentablemente, hasta el año 2020, si no hacemos nada, ya vamos a haber sobrepasado lo que son los límites de la cantidad de emisiones que se puede hacer hasta el 2050, los vamos a haber pasado hasta el 2020. Entonces, la acción debería ser mucho más acelerada y no se está pudiendo cumplir con eso. También lo que está pasando en esta última negociación es que se está diciendo, esta negociación tiene que ser para todos los países y todos tienen que actuar por igual, sean ricos, sean pobres, tienen mucha responsabilidad histórica, tienen poca responsabilidad histórica. Esa es la nueva presión y hay mucha pelea sobre ese tema. Entonces, lo que se prevé es que va a ser una negociación bastante complicada, bastante trancada y posiblemente con nuevos fracasos, como fue el fracaso de Copenhague también. Entonces, eso es más o menos muy abuelo de pájaro, pero tratando de darles un panorama de lo que fueron las negociaciones durante los últimos 20 años. Y tal vez muy rápidamente les quiero mencionar algunas de las posiciones donde muchos de los otros países dicen, bueno, si nos dan financiamiento nosotros vamos a estar de acuerdo con lo que ustedes quieren, y Bolivia dijo no. Bolivia dijo que tiene que haber un calentamiento máximo de 1 grado, o que tenemos que volver hacia los 300 ppm, quiere decir, bajar 100 puntos. Eso es bastante complicado, pero se pudiera hacer realmente con políticas muy profundas en todos los países. No hay la voluntad política, pero Bolivia sí lo planteaba. También planteaba el tema de la deuda climática, que es decir, los países desarrollados, debido a esta gran cantidad de emisiones que ellos hicieron, en realidad están en deuda con nosotros, nos están causando problemas a nosotros, nos están obligando a nosotros que reducimos y ellos no tienen nada en contra. Entonces es como una especie de deuda. También prohíben la mercantilización de la naturaleza, que es un tema bastante complicado que en otra oportunidad les puede explicar. Bolivia también planteó a nivel internacional que debería haber una declaración de los derechos de la madre tierra, y bueno, como ustedes saben, Bolivia es el único país en el mundo que aprobó una ley sobre derechos de la madre tierra. Y también se habló del tema, y realmente en una de las negociaciones, cuando yo lo planteé, la sala entera se rió en mi cara, pero se plantea que todos los fondos que van destinados a lo que es guerra, lo que es militarización, se debería disminuir eso y poder invertir en la lucha contra el cambio climático. Parece ridículo, al parecer, la sala entera de negociadores es muy serios, no, se lleva en mi cara, pero bueno, yo creo que sí es un tema que realmente debería poderse hacer, ¿no? Entonces, más bien toca a los movimientos sociales de seguir poniendo este tema en la agenda. Bueno, así muy abuelo de pájaro, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, y con mucho gusto siempre.